Bueno, el objetivo de este artículo era estudiar la relación que hay entre ciertos estereotipos de género y las distintas especialidades médicas en nuestro país, y luego ver cómo se asociaban esos estereotipos de género con el prestigio de las mismas especialidades dentro del campo médico. Bueno, en realidad es una investigación en la que llevo trabajando desde hace 10 años. Empecé esta investigación muy interesada en saber cómo se construye socialmente la identidad de los médicos y las médicas en nuestro país y cómo esa identidad en particular se vincula con la deshumanización de la medicina. Entonces, cuando empecé esta investigación, luego muy rápido fue evidente que se necesitaba incorporar una perspectiva de género porque la identidad médica es una identidad muy masculinizada, ¿no? Está fundada en esta idea de una masculinidad muy militar y muy heroica, ¿no? Siempre se dice que los médicos, y lo digo en masculino a propósito, porque es esta manera de narrar y de describir esta identidad, los médicos son estas personas héroes que combaten las enfermedades y salvan vidas, y entonces esta narrativa superheroica fue súper evidente durante la pandemia que se reproducía esta narrativa muy masculina, y entonces después entender cómo este orden identitario en la profesión pues se reproduce a su vez en las estructuras y en las jerarquías y en esa estructura. Entonces ha sido una investigación que me ha ido llevando de la mano desde estudiar cómo se construye la identidad médica hasta empezar a ver eso, cómo repercute ya en las estructuras del orden de jerarquías entre diferentes especialidades. Bueno, creo que este tema es relevante para los estudios de género en varios sentidos, ¿no? Primero, porque curiosamente la medicina es una profesión que se ha feminizado muchísimo desde los 70s hasta ahora. La UNAM, que es la universidad del país que tiene la matrícula más grande de estudiantes en la carrera de medicina, en el último ingreso tuvo un ingreso de 70% de estudiantes mujeres. O sea, ya son la enorme mayoría. Y sin embargo, la cultura dentro de la medicina sigue siendo súper machista y la identidad profesional sigue estando muy aliada a la masculinidad. Entonces, justo lo que nos permiten hacer los estudios de género sin caer en estas esencializaciones de lo masculino y lo femenino es ver que distintos cuerpos pueden encarnar esos estereotipos de género y reproducirlos, y que pueden ser masculinidades en cuerpos femeninos y de diferentes tipos. Y dentro del propio campo médico se ha como reproducido mucho esta idea, tanto en México como a nivel internacional, de que hay especialidades femeninas y especialidades masculinas, y que las especialidades femeninas se asocian mucho más con el rol de madre esposa, ¿no? Son estas especialidades que no tienen emergencias ni urgencias, y entonces que permiten a las médicas, y ahora sí utilizo el género específicamente de esa manera, ser, por ejemplo, dermatólogas y poder cumplir con sus roles de madre esposa y al mismo tiempo con el profesional. Pero esta división de especialidades como femeninas y masculinas que se asocia a estos estereotipos de género oculta toda esta cultura machista, ¿no? Y que en realidad la identidad médica por su constitución social es una identidad muy masculinizada, y todo lo que eso repercute en el campo médico y también en las relaciones con los pacientes. Entonces, por eso es que es relevante. Este artículo está basado en dos investigaciones distintas. En esta primera investigación que hice para conocer cómo se construye socialmente la identidad médica, que hice el trabajo de campo entre 2014 y 2018, más o menos, y ahí parte del trabajo de campo que hice fue una etnografía virtual en Facebook con grupos de médicos y médicas y estudiantes de medicina. Y luego empecé a ver que los memes eran información súper relevante sobre cómo van construyendo esa identidad y cómo representan, se dice, ¿no? Esta frase de una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, cómo eran datos empíricos súper valiosos. Y después, cuando quise indagar más sobre esta perspectiva de género, ya la dimensión de género en esta construcción de la identidad, utilizarlos como dispositivo metodológico fue súper enriquecedor. Pero no había en ningún lugar, ¿no?, fuentes que me dijeran los memes se codifican así, los puedes recolectar de esta manera, después utilízalos como dispositivos metodológicos, sino que fue utilizar las bases de la investigación cualitativa, las bases metodológicas de cómo se
puede estimular una conversación dentro de los grupos de discusión, los grupos focales, y después utilizar las herramientas que yo había encontrado en el propio campo para aplicarlas en la metodología. Entonces, en realidad yo no tenía una guía cuando lo hice al principio. Empezaba a ver como algunas discusiones en torno a los memes y los sentidos que tenían, pero no es que hubiera ya así como una regla muy fija de cómo utilizarlo. Y entonces fue más bien como creatividad, como dejar que el campo te hable, que es una de las cosas que siempre se nos aconsejan mucho en los estudios cualitativos, no llegar con una idea fija de antemano, sino dejar que el campo nos dé los datos que son relevantes y después tener creatividad para poderlos utilizar. Entonces pueden utilizar los memes de esta manera, pero también abrirse a la posibilidad de que sus datos empíricos les permitan después también desarrollar estrategias metodológicas para sus investigaciones. Bueno, como les contaba, es una línea de investigación que me trajo aquí y esta investigación a su vez me ha llevado hacia otros lugares. Lo comento hacia el final del artículo, ¿no? Como vemos esta identificación generacional tanto entre los estudiantes varones y las estudiantes mujeres, porque es la generación posterior al Me Too, ¿no? Y entonces en esta generación pues hay muchísima más resistencia a aceptar esa cultura machista y esos chistes y prácticas sexistas tan comunes dentro de la cultura médica. Sí hay una resistencia generacional. Y entonces otras líneas de investigación que abre es cómo ha ido cambiando esta estructura o si ha habido cambios en la estructura o en la manera de construir la identidad médica a partir del Me Too y esta denominada cuarta ola del feminismo y hacia dónde va, evitando de nuevo caer en interpretaciones simplistas, ¿no? Así como no queremos caer en interpretaciones de especialidades femeninas y especialidades masculinas, tampoco queremos decir que ahora es la panacea y que se va a caer toda la estructura, sino más bien cómo se están reincorporando y eso cómo dialoga con todos los distintos feminismos que hay actualmente y con las mismas tensiones y conflictos y disensos que hay al interior del movimiento feminista y los diversos feminismos en este momento.